Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy, como cumplimos la meta de likes rápidamente en el video pasado, les traigo otros 5 relatos extraídos de la recopilación de historias de Stephen King, El umbral de la noche. 5 historias que en su momento disfruté bastante y que espero sean de su agrado. Pero antes de empezar, quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales fueron Mateo Ramos, Infits, Dante 2.0, José Carrión, Lenin Gamero Vera, Lord Falcon, Carlos Rigoli, Abel Ormeño y Daniel Maguellal. Muchas gracias por el apoyo. Sin más que decir, comencemos. Camiones. La historia abre presentándonos a un narrador anónimo que se refugia en un restaurante de una parada de camiones con un pequeño grupo de personas desconcertadas. Se esconden detrás de los bancos y miran con incertidumbre los pocos camiones agrupados en el estacionamiento. Cuando un sujeto al que llaman Snodgrass intenta huir, un camión cobra vida y se dirige directamente hacia él. El camión embiste a Snodgrass hacia una zanja donde tarda horas en morir. El narrador, que todavía está en el restaurante con los demás, relata una historia que les resulta familiar a todos los presentes. Horas antes, viajaba por una autopista cercana, cuando un semirremolque comenzó a sacar a otros autos de la carretera, matando a los conductores y destruyendo los automóviles. Los demás refugiados han tenido experiencias similares. Ninguno de ellos puede explicar por qué, pero los grandes camiones y autobuses han cobrado vida y han comenzado a matar a todos los humanos. 5 supervivientes permanecen en el restaurante. El narrador, un cocinero de comida rápida de edad avanzada, el cual es el encargado del mostrador, un adolescente llamado Jerry y su novia, y un camionero. Planean esperar a que los camiones abandonen el restaurante. El encargado del mostrador les asegura que el restaurante tiene suficiente comida para alimentarlos durante un mes. Sin embargo, cuando se corta la luz, el encargado del mostrador les transmite que la comida refrigerada se echará a perder en 3 días. También les comunica que tendrán que tomar el agua potable de los baños si querían subsistir. Para ello, deben abandonar el local, por lo que el narrador y Jerry recuperan el agua de un baño en el exterior, pero casi son aplastados por un camión que se desvía y los atrapa al descubierto. Esa tarde, el narrador se queda dormido calculando todos los diferentes vehículos que pueblan el mundo, pero se despierta con los gemidos agónicos de Snodgrass y se da cuenta de que Snodgrass sigue vivo en la zanja. El narrador ignora los gritos desesperados de Snodgrass pidiendo ayuda e intenta convencer a la novia de Jerry de que ella también debería hacerlo. Insinúa que si dicen que Snodgrass está vivo, entonces Jerry probablemente saldrá y morirá en un intento de salvarlo. La chica acepta que no hay nada allá afuera y vuelven a dormirse. Nadie más escucha a Snodgrass y finalmente muere. Por la mañana, el camionero se da cuenta de que los camiones no pueden repostar sin la intervención humana, es decir, pronto se quedarán sin gasolina. Pero los camiones saben esto perfectamente, y poco después, un enorme camión se acerca al restaurante y hace sonar la bocina de forma errática. Jerry reconoce un patrón en el ruido, recordando su entrenamiento en código Morse como Boy Scout. Le dice a los demás que los camiones exigen que un humano les recargue combustible en la gasolinera adjunta al restaurante. Quien lo haga no sufrirá daño alguno. El narrador sugiere que se sometan a los camiones, pero los demás se niegan. Poco después, una excavadora ataca el restaurante. Los supervivientes contraatacan con cócteles Molotov, pero el restaurante sufre daños importantes y tanto Jerry como el camionero mueren aplastados brutalmente. Para detener la masacre, el narrador se ofrece voluntariamente para cargar gasolina. Los camiones, junto con docenas de otros vehículos pesados, se alinean a lo largo de la carretera. El narrador trabaja durante horas, dándose cuenta de que se ha convertido en un simple engranaje. Los camiones pasaban sin parar,
Empezaba a entender, empezaba a ver. La gente hacía lo mismo en todo el país, o yacían muertos como el camionero y con grandes huellas de llantas en el estómago. Cuando finalmente vacían los tanques de la gasolinera, se acerca un camión cisterna y vuelve a llenar los depósitos de la estación. Se le forman ampollas en las manos y piensa con ironía en la indiferencia y el poder que las máquinas tienen sobre él. Necesitaban saber una sola cosa sobre sus antiguos amos y lo sabían. Sangramos. Al borde del colapso, el narrador permite que el empleado del mostrador tome el control. Se da cuenta de que tendrá que entrenar a la novia de Jerry en el procedimiento si espera sobrevivir. El narrador imagina a los humanos recurriendo a vivir en cuevas, pero se da cuenta de que la mayor parte del mundo está convenientemente pavimentado para las nuevas formas de vida dominantes. Abriga la esperanza de que los camiones eventualmente se estropeen y se extingan porque no pueden reproducirse. Entonces, experimenta una visión terrible de una línea de producción perpetua que produce un sinfín de camiones nuevos. Los humanos trabajan como una línea de fábrica. Cuando uno cae muerto, otro ocupa su lugar. Finalmente, observa aviones volar por el cielo, pero sabe que no hay humanos a bordo. A veces vuelven. Cuando Jim Norman tiene 9 años, presencia el asesinato de su hermano mayor, Wayne, de 12 años. A manos de 4 vándalos que los emboscan debajo de un puente, cerca de la estación del ferrocarril, todo por un intento de robo. Jim, que estaba devolviendo libros de la biblioteca con su hermano, logró escapar, pero los vívidos sueños del suceso lo atormentan hasta la edad adulta. La narración comienza 17 años después, en 1974. Jim Norman consigue un nuevo puesto como profesor de inglés después de sufrir una crisis nerviosa en su antigua escuela. Esto cuando vio a 3 estudiantes acosando a otro. Intentó intervenir, pero en lugar de eso, recibió un puñetazo. Después, no pudo acercarse a la escuela sin sufrir ataques de pánico. Norman se adapta fácilmente a sus obligaciones en la nueva escuela, aunque una clase, vivir con la literatura, le resulta difícil porque está llena de atletas tontos. Un día, él separa una pelea en la clase y un chico llamado Chip Osway amenaza a Norman por reprobarlo. Unos días después, uno de sus estudiantes muere en un atropello y fuga. Al poco, Norman tiene un nuevo estudiante transferido a su clase. El chico se llama Robert Lawson. Tiene la misma edad que los otros estudiantes, pero Norman lo reconoce inmediatamente como uno de los sujetos que asesinaron a su hermano en 1957. Era como si los años no hubieran pasado para Robert. Unas semanas después, una de sus estudiantes cae muerta por razones desconocidas y Norman recibe un segundo traslado. David García. Para horror de Norman, García es otro de los chicos que asesinaron a su hermano. Semanas después, Chip Osway advierte a Norman que García y Lawson planean asesinarlo, pero sin poder dar más detalles, Osway desaparece al día siguiente. Una semana después, un tercer chico llamado Vincent Corey llega a la clase de Norman. Conmocionado, Norman se pone en contacto con un policía conocido de la infancia, quien confirma que Lawson, García y Corey murieron en 1957 tras intentar escapar de la policía, muriendo electrocutados. Norman decide no contarle nada a su esposa ni al director sobre su aparición, ya que está seguro de que no le creerán. Lamentablemente, Norman cargaría con el peso de ese silencio toda su vida, pues poco después la esposa de Norman muere cuando los asesinos obligan a su taxi a salir de la carretera. Desesperado, Norman consigue un libro de hechizos y conjura a un demonio cortándose sus propios dedos índices. Le implora al demonio que se deshaga de los asesinos y el demonio obedece, tomando la forma del hermano de Norman, Wayne.
y destruyendo a los asesinos no muertos, a los cuales había citado en el salón de clases para confrontarlos. La historia termina mientras el demonio se despide, le promete a Norman que regresará y Norman recuerda una advertencia del libro de hechizos: a veces vuelven. La primavera de fresa. Cuando el narrador anónimo lee el nombre de Jack Springhell en su periódico matutino, recuerda los asesinatos que sacudieron el campus de su Universidad de Nueva Inglaterra 8 años antes, en 1968. La primera víctima, una mujer joven a la que le cortaron la garganta violentamente, fue descubierta durante la primavera de fresa, que da título al relato. Se trata de una condición meteorológica local que ocurre en ciclos de 8 a 10 años a finales del invierno. Inunda la zona con una espesa niebla, una falsa primavera, que hace que las cosas parezcan fuera de lugar, extrañas y mágicas. En aquel entonces se extendieron rumores sobre la estudiante asesinada en el campus. La policía sospechaba primero del novio de la mujer y lo arrestaron, calmando el pánico. La noche que ocurrió el asesinato, el narrador salió a caminar por el campus, admirando la belleza del clima, sobre todo la niebla. De aquella noche no recuerda nada más. Despertó con un clamor al día siguiente y se enteró de que se había descubierto otra víctima. El miedo y la paranoia se apoderaron de la escuela y sus alrededores nuevamente, y el narrador escruta los rostros de sus compañeros de camino a clase. La policía no arresta a nadie, pero los medios le dan un nombre al asesino desconocido: Springhell Jack. El narrador describe la atmósfera de miedo que va en aumento a medida que las mujeres jóvenes siguen siendo asesinadas al amparo de la niebla, y constantemente los guardias de seguridad confunden a los estudiantes dormidos con víctimas de asesinato. La policía, temerosa, realiza arrestos imprudentes y los grupos de derecha de la escuela promueven el miedo a los agitadores externos. Los rumores contradictorios finalmente culminan con el arresto de un hombre que pocos creen que sea el verdadero culpable: un inocente estudiante de sociología homosexual llamado Hanson Gray, que no tiene coartada para varios de los asesinatos. El asesinato final ocurre justo antes de que los estudiantes universitarios se dispersen para las vacaciones de primavera. Cuando regresan de vacaciones y descubren que los asesinatos no se reanudan, su atención se desplaza lentamente hacia otros asuntos. Después, el narrador resume los 8 años transcurridos. Se casó, tuvo un hijo y trabajaba en una editorial. Sin embargo, cuando llegó otra primavera de fresas y otra joven es asesinada brutalmente en el mismo campus, el narrador tiene miedo de abrir el maletero de su coche. No deja de pensar en la noche brumosa en la que tuvo una laguna mental y en todas las bellas sombras que vio en aquel paseo por el campus. Mientras escribe esas líneas, escucha a su esposa llorando en la habitación vecina. El narrador piensa que ella sospecha que estuvo con otra mujer, y muy en sus adentros, él espera que solo sea eso. La cornisa. La historia comienza en el ático de un edificio de gran altura. Un tenista profesional de 36 años llamado Stan Norris relata en primera persona su encuentro con Kressner, un jefe mafioso cuya esposa llamada Marcia se ha acostado con Norris. Kressner le muestra a Stan una bolsa de dinero en efectivo y asume que Kressner le está pagando para que la deje. Kressner, sin embargo, afirma que aunque el dinero es real, no es un pago. Kressner agrega que su esposa viene con el efectivo. El mafioso revela que ha recurrido a detectives para investigar el romance entre su esposa y Stan, y que tiene muchas pruebas, incluido un video tomado desde detrás del espejo de la habitación del motel. Marcia había preparado a Stan para esta interacción con Kressner, advirtiéndole que Kressner sería diplomático e intentaría cambiar de tema para pillarlo desprevenido. Marcia le dijo a Stan que le dijera lo menos posible,
algo que Stan recuerda mientras se enfrenta a Kressner e intenta darle sentido al trato. Kressner hace referencia al encarcelamiento pasado de Stan por allanamiento y luego revela que ha hecho que un empleado coloque heroína en el auto de Stan. Stan se niega a decirle a Kressner el paradero de Marcia, suponiendo que esto es lo que busca. Marcia y Stan sabían que Kressner los estaba siguiendo y ella actualmente estaba en un autobús a las afueras de la ciudad, después de haber escapado de los hombres de Kressner. Una vez más, Kressner desengaña a Stan diciendo que no le importaba recuperar a Marcia, por lo tanto le propone una apuesta. Si Stan puede rodear con éxito la estrecha cornisa de solo 5 pulgadas de ancho que rodea el ático de Kressner en lo alto de las calles de la ciudad, el mafioso le entregará a su esposa y la bolsa llena de dinero. Sin embargo, si Stan se niega, Kressner llamará para informar sobre las drogas en el auto de Stan. Kressner había hecho esta oferta a otros 6 hombres en el pasado, todos ellos atletas o físicamente hábiles. Solo uno aceptó y se echó atrás después de ver la cornisa de cerca. Sin embargo, dada la posibilidad de 40 años de cárcel, Stan siente que no tiene más opción que aceptar el desafío. Kressner insiste en que no tiene trucos bajo la manga y que la oferta es genuina. Stan le pide un abrigo y Kressner afirma que no tiene uno en la habitación. El tenso viaje alrededor de la cornisa del rascacielos incluye obstáculos adicionales como la falta de barandillas, fuertes ráfagas de viento y palomas. Kressner lleva un abrigo de invierno, lo que revela que mintió y se asoma por la ventana. En un momento dado, Kressner usa una matasuegras de Nochevieja para asustar a Stan, casi enviándolo a la muerte. Kressner se burla de Stan dejando caer una manzana desde su altura para que Stan pueda escuchar el tiempo que tarda y el sonido que hace cuando golpea el suelo. Stan no puede responder a la mayoría de las burlas de Kressner, sin aliento y aterrorizado de perder la concentración. Stan, después de luchar contra una familia de palomas defensivas que lo picotean sin cesar, está exhausto y tembloroso. Utiliza un reloj de banco cercano para medir el tiempo que pasa durante su viaje, aunque se recuerda a sí mismo que debe ir despacio sin importar el tiempo que tarde. Creyendo que está fuera de la vista de Kressner, Stan se toma un breve descanso subiendo al balcón de un extraño. Considera renunciar e intentar escapar, pero sabe que eso hará que el trato se pierda. Cuando está listo, continúa su viaje de regreso hacia el balcón de Kressner. Contra todo pronóstico, Stan completa la caminata alrededor de la cornisa y vuelve a entrar en el apartamento de Kressner con la ayuda de Tony, el cómplice de Kressner que está armado. Stan, que inicialmente esperaba reclamar su libertad y las recompensas prometidas, ahora cree que Kressner le ha tendido una trampa. Descubre que Kressner nunca tuvo la intención de cumplir su parte del trato, pero sí permitirá que Stan viva y se quede con el dinero con su auto limpio de drogas. Pero, según él, ha matado a su propia esposa para evitar que Stan tenga lo que realmente quería desde el principio. Decidido a tomar el control, Stan logra darle la vuelta a la situación y eliminar a Tony, además de apuntar a Kressner con la pistola. Al final de la historia, a pesar de las súplicas de Kressner y de que su esposa supuestamente sigue viva, Stan convence a Kressner de que cruce la peligrosa cornisa. Si bien no está claro si Kressner completa su viaje o cae muerto, Stan tiene la intención de no dejarlo con vida si regresa. El hombre del cortacésped. La historia abre presentándonos a Harold Parkett, el cual esperó hasta mediados de julio para admitir ante sí mismo y ante su quejosa esposa que necesitaba que le cortaran el césped. En el pasado se sentía orgulloso de su césped, pero el verano anterior su amada cortadora de césped se arruinó después de que un perro persiguiera al gato de su vecino debajo de ella mientras las cuchillas estaban girando. Parkett entonces llamó a un servicio de corte de césped llamado
casa pastoral de servicios de jardinería y exteriores, y al día siguiente llegó un cortador de césped corpulento y peludo en una camioneta destartalada. La forma de hablar del sujeto y la confianza con la que entra en la casa intimida a Parkett. Este admite que siempre les había tenido un poco de miedo a esos hombres, tostados por el sol, siempre con un laberinto de arrugas alrededor de los ojos y que siempre sabían lo que había que hacer. Le pide una disculpa al cortacésped por lo descuidado del jardín y el hombre obeso le dice que no se apure. Esto mientras el hombre de la cortadora de césped le sonríe. Le dice, cuanto más alto, mejor. Afirma que aquella era una tierra sana por Circe. Después de esta extraña exclamación, Parkett se retira al fresco de su casa para reflexionar sobre la exclamación del cortador de césped, por Circe. Mientras lee la sección financiera del periódico, sus pensamientos se dirigen a los directivos ejecutivos de Wall Street, a los que considera semidioses menores. Un súbito rugido ensordecedor lo arrancó del nuevo sopor en el que estaba cayendo, y Parkett se levantó bruscamente, derribando su silla y mirando en torno con los ojos desorbitados. Este queda atónito por lo que ve. La máquina cortacésped funciona sola y grita y brama, mientras el hombre del cortacésped, desnudo y cubierto de hierba, se arrastra detrás de la máquina y devora los restos del césped cortado. La savia verde le corre por la boca y devora sin cesar los restos dejados por la máquina. Mientras Parkett le grita que se detenga, un topo emerge del suelo. El cortacésped se desvía de su camino y lo tritura para después devorarlo como al césped. Abrumado por la horrida escena, Parkett se desmaya. Cuando despierta, el cortacésped desnudo le explica que el procedimiento es nuevo, introducido por su jefe y que ofrece beneficios dobles para la tarea. Dice que a muchos no les importa el proceso, pero que hay algunos que sí, y a estos clientes que no están contentos con el resultado, se les sacrifica. Según el cortacésped, este sacrificio ayuda a engrasar los engranajes del negocio. Un desconcertado Parkett pregunta quién es el jefe del hombre del cortacésped, y el cortacésped responde: Pan. Clara referencia al gran dios Pan, relato que ya resumí en el canal y que les invito a escuchar. Vagamente consciente de que el hombre del cortacésped es un sátiro que trabaja al servicio de ese antiguo dios de la tierra, Parkett le permite volver al trabajo. En secreto, Parkett llama a la policía, pero el cortacésped irrumpe en su casa, seguido por la cortadora de césped. Persiguen a Parkett y lo matan de forma espantosa. Cuando la policía investiga, llega a la conclusión de que Parkett fue asesinado por un maníaco sexual con esquizofrenia. Mientras inspeccionan la escena del crimen, el agradable aroma del césped recién cortado flota en el aire. Y bueno, hasta aquí dejaremos este video. Si quieren que les comparta las últimas 5 historias que me quedan por resumir de esta excelente recopilación de cuentos del maestro King, háganmelo saber en los comentarios. La meta para la siguiente tanda de videos son 250 likes. Espero lleguemos rápidamente. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.